En esta ocasión presentaremos el libro La Poética de Borges. Este libro ha sido coordinado y propiciado por el doctor Luis Quintana Tejera, investigador académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Facultad de Humanidades. En este material se reúnen ensayos del propio Luis Quintana Tejera, de Fernando Pliego Pérez, de Hilda Catalina Galindo García, de Eduardo Rito Vargas, de Teresa Borbolla Esparza, de Andrés Torres Scott y de su servidor Arturo Texcagua. En esta presentación contamos con la presencia de 5 de los colaboradores. El primero de ellos es Luis Quintana Tejera, doctor en letras por la UNAM y miembro del SNI nivel 1 desde 1997. Ha coordinado algunos libros sobre la obra de Borges y acaba de publicar Borges el Inmortal en la Universidad Autónoma del Estado de México. En este texto analiza todos los cuentos de El Aleph. Tiene además en preparación una novela y otro texto crítico sobre la Divina Comedia de Dante, que llevará por título El satánico espacio virtual en el infierno dantesco. Otra de las participantes es Hilda Catalina Galindo García, quien es maestra en Humanidades, Estudios Literarios por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha trabajado como correctora de estilo y ha sido docente en los niveles de preparatoria abierta, en el Ceneval, Colbach e INEA. Asimismo, nos acompaña Andrés Torres Scott, quien es ganador del Premio Internacional de Narrativa Ignacio Manuel Altamirano en 2013, 2014 y del Premio Internacional de Novela Breve Rosario Castellanos en el 2007, finalista en el 7º y 8º concurso de cuento de la UNAM. Ha sido becario en el área de literatura por el Fondo para la Cultura y las Artes del Estado de México en 2007 y 2009. Actualmente cursa una maestría en Humanidades en la Universidad Autónoma del Estado de México. Asimismo, tenemos la participación de Eduardo Rito Vargas, quien es licenciado en lengua inglesa por la Facultad de Lenguas y maestro en Humanidades, Estudios Literarios por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es profesor y coordinador de inglés en la Escuela de Artes Escénicas de la UAM. Ha publicado artículos en el libro La mirada propia y la ajena en las reseñas de la revista Contemporáneos y en Castálida 400 aniversario Quijote de la Mancha. Por mi parte, informo que soy licenciado y maestro en letras por la UNAM, así como doctor en Humanidades, Estudios Literarios por la Universidad Autónoma del Estado de México. Soy editor de Trajín Literario, amante de las letras, estudioso de ellas. Vamos a iniciar la presentación de este libro con la participación de Luis Quintana Tejera. Hola, es un placer estar con ustedes para la presentación de nuestro libro que se llama La Poética de Jorge Luis Borges. Este libro es un libro colectivo que hemos escrito varios autores tratando o hablando de la personalidad de Jorge Luis Borges y desde diferentes ángulos fundamentalmente. Mi nombre es Luis Quintana Tejera, yo soy doctor en letras e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México y a su vez me he dedicado al estudio de Jorge Luis Borges desde hace ya varios años. He tenido un particular interés por trabajar con la obra de este escritor rioplatense, porque, por supuesto, como hemos estado platicando con los compañeros que nos acompañan, es un autor de amplia trayectoria y de un perfil inmenso que en todo momento nos asombra por sus especiales planteamientos. Bien, quiero presentarles a ustedes a los diferentes artículos que se desarrollan en este libro, que se plantean en este libro,
El primero de ellos, bueno, empiezo por orden de capítulos. El primer capítulo es de mi autoría, Luis Quintana, y se llama La memoria de Shakespeare, lo fantástico en el marco intertextual. Voy a hablar en este ensayo inicial de un cuento de Jorge Luis Borges, específicamente es el último cuento de este autor, y me centraré en el problema de lo fantástico y la simulación que la literatura permite hacer en cuanto al tema de la memoria de Shakespeare y cómo el personaje principal del relato va a ser dueño de esa memoria con todas las ventajas e inconvenientes que eso conlleva. El segundo artículo es Borges, precursor de las figuraciones del intelectual y del culto a la personalidad, y está escrito por Fernando Pliego Pérez. Él es licenciado en letras y es el segundo capítulo. El capítulo tercero, el lenguaje de la muerte, análisis del cuento El Muerto de Jorge Luis Borges, bueno, por supuesto, a través de Hilda Catalina Galindo García. El capítulo cuarto, acercamiento de Borges a la literatura gauchesca, a cargo de Eduardo Rito Vargas. El quinto, dualismo e ipseidad entre Stevenson y Borges, por Teresa Borbolla Esparza. El sexto, la sombra de Lovecraft en Borges, de Armor Singh, por Andrés Torres Scott. Y en el capítulo séptimo, Arturo Tescagua hablará en torno a algunos aspectos sobresalientes de la vida y obra de este genial escritor. Esos son los planteamientos iniciales en cuanto a lo que vamos a ofrecer en este libro que la editorial Trajín ha editado y que tiene para mi orgullo personal una trascendencia muy grande, porque reúno aquí la colaboración de compañeros, de amigos, de alumnos, de exalumnos, a los efectos de tener un panorama bastante más amplio de lo que representa y de lo que significa la figura de este escritor rioplatense. Eso sería todo por mi parte. Le cedo la palabra a Hilda Catalina Galindo para que hable de su texto, de su artículo en particular. Gracias. Mi nombre es Hilda Catalina Galindo García, soy maestra en estudios literarios y le agradezco al doctor Luis Quintana Tejera el haberme invitado a participar en su libro La poética de Borges. Bien, el cuento que yo decidí analizar se llama El Muerto, que pertenece a la antología del Aleph. Bien, para los que no conocen el cuento, les invito a acercarse a él, y para aquellos que sí lo conocen, ojalá mi análisis les pueda ayudar en la comprensión o en el disfrute de esta historia. Bien, el cuento no es el cuento del muerto no es una historia muy fácil de digerir, o aparentemente sí. A muchos no les agrada, incluso no es el cuento más popular de Borges. Admito que la primera vez que lo leí tampoco me gustó, pero pasando el tiempo e investigando aspectos sobre el lenguaje, los personajes, los marcos y características narrativas, me di cuenta que el cuento tiene mucho más que decir. Bien, podemos decir en primera que la anécdota es muy sencilla. Trata de un joven que está aburrido de su ciudad y por situaciones del destino tiene la oportunidad de irse de allí para explorar otras regiones. Lo aprovecha y se encuentra frente a diversas aventuras con bandidos, con el jefe de los bandidos y con la mujer de este. Él se siente cómodo en ese lugar, siente que puede dominarlo, que puede dominar a sus colegas, que puede vencer al jefe de los bandidos, quedarse con su mujer,
ocupar su lugar y hacer de las suyas. Y el destino, bueno, le mostrará que no todo es tan sencillo. Bien, el cuento, o más bien la historia, puede prestarse para una interpretación romántica, porque habla de aventuras, habla de amores, habla de pasiones, pero Borges quita todo esto y lo concentra en una perspectiva mucho más objetiva. Quizás por eso al leerlo no nos parece tan atractivo, porque no llegamos a empatizar con los personajes, ni con Otalora, ni con el jefe de los bandidos, ni con su amante. Parecen más bien entidades vacías, sin emociones, sin identidad. Sin embargo, hay una razón por la cual tienen este aspecto. El lenguaje es la clave. Cuando analicé el cuento, me di cuenta que era muy curioso la manera en cómo se decían las cosas. Y Paul Ricoeur fue de gran ayuda para poder entenderlo. Los verbos, que son los elementos más importantes de la acción, tienen que ver con eso. Ricoeur dice que existen, dos tipos de verbos, unos que provocan tensión y otros que provocan distensión. Los verbos que son en pasado, en imperfecto, generalmente provocan distensión. No significa que ellos representen el tiempo pasado, no, más bien permiten que una historia se relaje y de esa manera pueda ser percibida de manera más empática. Es decir, bajamos la guardia y nos dejamos llevar por ese tiempo. Y los verbos de tensión son aquellos que hablan en presente y en futuro, y curiosamente estos verbos son los que se encuentran en textos que son científicos, que son instrucciones. En algunos textos, dependiendo, pueden ser filosóficos. Y el cuento tiene estos verbos. Analizando bien el texto, tiene dos tipos de lenguaje. Un lenguaje imparcial, lenguaje objetivo, que funciona para describir a los personajes, y por eso no empatizamos con ellos, sino más bien que los observamos y hasta analizamos. Y el lenguaje poético, que no se encarga de caracterizar lo humano, sino los ambientes, las situaciones y las percepciones. Por ejemplo, tenemos expresiones como puñalada feliz o travesía es tormentosa y crujiente. Este tipo de expresiones se pueden interpretar como palajes. Es decir, son conceptos que se le atribuyen ideas que en la realidad no les corresponden. Una puñalada no es feliz, no tiene una sonrisa. Y una travesía, no se le puede considerar tormentosa, es solo una travesía. Se le caracteriza así desde la percepción humana. Y mucho menos si es crujiente. Crujiente es para algo sólido, algo que se puede tantear. Bien, así a lo largo del cuento tiene otras expresiones, pero como decía, no tienen nada que ver con lo humano. Al contrario, lo humano es considerado como algo, como algo sin vida, curiosamente, dado el título que es el muerto. Los personajes solo viven, se mueven de acuerdo a sus apetencias, a sus percepciones. El personaje se deja engañar por lo que ve, por lo que desea, y por eso de alguna manera su destino resulta trágico. La razón por la cual los ambientes pueden tener estas caracterizaciones casi humanas o animalescas es porque se trabaja de manera inversa. Lo humano no es lo humano es más bien estos ambientes, son las pasiones, y los humanos son objetos de estas fuerzas. Es como una lección peculiar que nos revela Borges. Nosotros somos egocentristas y creemos que somos dueños de nuestro destino y nuestras decisiones, y quizás fuerzas ajenas a nuestro raciocinio son las que hacen que actuemos como lo deseamos, hacen que actuemos como lo hacemos. Entonces, así resulta en el cuento. Este personaje se deja llevar por sus apetencias, sus deseos, baja la guardia
y su destino pues no resulta ser tan perfecto como él lo esperaba, podríamos decir hasta trágico, aunque no trágico desde la perspectiva del cuento, porque, como les decía, su lenguaje neutral y objetivo solamente se limita a describir quiénes son los personajes, cómo actúan, a dónde los lleva sus acciones y dónde es su fin. Su fin es sin duda la muerte. Bien, este cuento da mucho más que decir. Espero que mi análisis, así como los comentarios y reflexiones de mis compañeros, les ayuden a profundizar más sobre no solamente este relato, sino sobre otros que tiene este autor maravilloso que es Borges. Bien, la conclusión de este cuento podría decirse que somos seres instrumentos de fuerzas mucho más fuertes que de lo que pueda llegar a comprenderse. Bueno, les agradezco mucho y los dejo con mis compañeros. Muchas gracias. Pues un placer estar aquí. Como siempre, es un placer compartir y hablar de las letras con Luis, con Arturo, con Eduardo y con Hilda, por supuesto. Yo soy Andrés Torres Scott, estoy estudiando la maestría en estudios literarios en la UAM y cuento con un par de maestrías en ciencia política y desarrollo. Y en esta ocasión, eh, la obra que abordo de Borges es un cuento que se publicó en el Libro de Arena, su penúltimo libro de cuentos antes de morir, cuyo título es There Are More Things. Se me ocurrió o llegué a este estudio, al análisis de este cuento, debido a que me gusta la literatura gótica americana, el horror cósmico, y me di cuenta que este cuento de Borges, que está escrito en memoria a Lovecraft, según su puño y letra, en el mismo libro y en la misma dedicatoria, el epílogo del el libro de arena, pues tiene muchas cosas de Lovecraft que han pasado desapercibidas. Para quienes hayan estudiado o se hayan acercado a la obra de Borges de manera crítica, se darán cuenta que eh, los libros de cuentos más estudiados son el Aleph y ficciones, y lo que incluye. Y los demás han sido dejados un poco del ojo crítico de la academia. Y bueno, pues consideré importante abordar este cuento porque además de que contaba con este interés personal, que es sobre la literatura de horror, le fui encontrando algunas características muy particulares. Así que les comento de qué va más o menos. No les voy a comentar todo el argumento que manejo en el artículo, pero sí quizá algo para despertar su interés. Resulta ser que este cuento es el único que está dedicado a la memoria de otra persona. Tiene varias características. Es el único que está dedicado a la memoria de otra persona y es el único que está dedicado a un escritor contemporáneo que estuvo vivo al mismo tiempo que Borges. Esto es muy particular, ya lo podrán discernir quienes conozcan un poco más de la obra de Borges. Pero además es el único cuento que tiene un título en inglés. Entonces, bueno, a pesar de ser cuestiones paratextuales y de forma, pues tiene esta breve diferenciación respecto a todo el resto de cuentos. Ahora, me llamó también la atención estudiar la relación entre Lovecraft y Borges, porque hay muchas citas que abundan en Internet, donde Borges señala que el estilo de Lovecraft es agreste o desastroso, con lo cual concuerdo en cierta medida. Sin embargo,
Las citas de las entrevistas de Borges, que por cierto nada más son 7, señalan esto, pero omiten decir que Borges dice de manera explícita que me gusta leer a Lovecraft. Entonces tenemos aquí un típico oxímoron, como los que le gustaban a Borges, de decir, no, pues tiene un estilo atroz y me gusta. Me gusta mucho leerlo. Y bueno, a partir de este oxímoron, paradoja o contradicción, empiezo a investigar si es que en realidad Borges retoma algunas cosas de Lovecraft para su cuento que le ha dedicado. Y encuentro que sí, que efectivamente toma varias cosas de la técnica de Lovecraft. Además, viene una cuestión muy particular. Lovecraft solo había publicado un libro para 1939 y para 1963 es que algunos de sus amigos por correspondencia publican una antología en la ya histórica editorial Arkham House. Y es muy curioso que ya para 1967 Borges introduce en el curso que da de literatura norteamericana en la Universidad de Buenos Aires un capítulo dedicado a Lovecraft. Digo, esto va a ser muy curioso porque posteriormente, y estoy hablando de casi 10 años después o más, en el 75 Borges escribe There Are More Things, pero después en el 76-77 tiene varias entrevistas con editores literarios americanos como Richard Bergin, a quienes les menciona que él le gusta leer Lovecraft, y William Barnstone, Bergin, etcétera, no conocen a Lovecraft. O sea, los editores literarios norteamericanos desconocen no solo a Lovecraft, sino su obra literaria. Y Borges, en el 67, ya da clases acerca de la obra de Lovecraft y comenta no solo los temas que toca Lovecraft, sino algunos detalles biográficos del autor, lo que me hace pensar que tenía información no de las revistas de los cuentos de Weird Tales, sino de algún libro publicado por Arkham House. Y como solo había 2 libros publicados en ese momento, pues podríamos quizá especular que Borges había leído alguno de estos 2 libros, y antes de que Lovecraft fuera famoso de manera popular, él ya lo había estudiado e incluso hacía análisis sobre él. Bueno, lo que yo hago en mi pequeño artículo es ver cómo, dar alguna breve introducción y ver cómo Borges construyó en su cuento There Are More Things una weird tale, un cuento de horror cósmico o sobrenatural, y le incluye precisamente las características que dice Lovecraft que deben de incluirse. Y me refiero a la atmósfera, construir una atmósfera de temor, una atmósfera extraña, incluir indicios sobre lo que va a pasar al final, que va a aparecer algo que no es de este mundo, incluir lo maravilloso o sobrenatural, incluir lo desconocido, presentar lo imprevisible, incorporar el peligro a cada paso. Esto se ve de manera clara conforme avanza el cuento, There Are More Things, y lo maligno. Si bien esto es desconocido, es imprevisible y es además sobrenatural, tenemos la sospecha de que es maligno o de que puede ser maligno. Y bien, pues sin decirles en qué acaba o de qué trata el cuento, sino con la intención de despertar su curiosidad para que lo lean, pues les sugiero que así como el resto de los cuentos que estudian mis compañeros en este libro, le echen un ojo a There Are More Things y vean cómo Borges le da un tratamiento especial al cuento de horror cósmico para crear una obra en español, muy influenciada y con los elementos que señala Lovecraft que debe de tener un cuento de horror cósmico. Pues por mi parte, eso sería todo.
Agradezco nuevamente la oportunidad por haber participado y paso entonces la palabra al maestro Eduardo Rito Vargas, quien nos comentará sobre su artículo en este libro, La Poética de Borges. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Rito Vargas. Como ya se habrá mencionado, soy licenciado en lengua inglesa y maestro en estudios literarios por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, también agradezco la invitación del doctor Quintana y de Arturo. También agradezco la compañía de Andrés y de Hilda para presentar este libro en conjunto, La Poética de Borges. Y bueno, en mi caso, mi texto tiene que ver con, o lleva por título, el acercamiento de Borges a la literatura gauchesca. El propósito de este texto, pues, es describir un poco las razones, las impresiones también que tenía Borges acerca de este género, y bueno, cómo también él lo integró a su obra, qué evidencias tenemos de los rastros que dejó su experiencia, su lectura de este género, ya en sus obras, en sus cuentos, en sus poemas o en sus ensayos, ¿no? Como sabemos, Borges, pues, está de sobra decir la amplitud de su trabajo en cuestión de conocimiento, en cuestión de referencias. Sin embargo, siempre es interesante, creo yo, acercarse a su obra y pues también ver que hay detalles que, si bien no son tan, digamos, tan deslumbrantes como todas esas referencias que él hacía a literaturas, a teorías de otros lugares, también había pues temas más bien cercanos, más locales, como lo vamos a ver en un momento, y que bueno, también él consideró de importancia. En el caso de la literatura gauchesca, pues en un principio lo que Borges trata de observar es de dónde surge este género. Como él lo menciona en algunos de sus ensayos, es a partir de este contacto entre los gauchos de la región argentina y los militares, a causa de las levas, por ejemplo, ¿no? De estas levas que se daban durante las guerras civiles de Argentina, en que pues se atrapaba prácticamente a los gauchos para hacerlos soldados, en contra de su voluntad, evidentemente. Y es en este contacto en donde algunos de estos militares, ¿no? Por ejemplo, como Bartolomé Hidalgo, que es de los primeros, ¿no? De los considerados primeros exponentes de la literatura gauchesca, también como Ascazui, por ejemplo, después está Estanislao del Campo, el mismo José Hernández, que vamos a mencionar en un momento con su obra y la importancia que tuvo, pues este acercamiento de estos militares escritores al mismo tiempo es lo que origina este interés por la forma de vida de los gauchos, y eso es de manera muy general, pues el contenido de esta literatura, ¿no? La descripción de esa forma de vida, la descripción de los paisajes que los gauchos, o en donde los gauchos vivían, la descripción sobre todo de la forma de hablar de los gauchos, ¿no? Que al principio, como Borges lo menciona, al principio de este género, pues la mayoría de los textos que aparecían llevaban ese objetivo de plasmar estas cuestiones de color local y sobre todo la forma de hablar de los gauchos, que les parecía pues graciosa, y que así era como eran, como los pintaban, digámoslo, ¿no? Un personaje gracioso. El propósito de esos textos en un principio era divertir al lector. Posteriormente viene aparece el libro de José Hernández, ¿no? Martín Fierro, y el cual representa ya evidentemente un cambio, como Borges lo resalta, y a la vez el mismo libro ya se sitúa como la obra más importante de la literatura gauchesca, no solo de acuerdo a Borges, sino de acuerdo a pues, muchos de
los lectores, los escritores de la época. Borges considera que ya en Martín Fierro se da un cambio a la tradición gauchesca, y es que ya no solamente se describe el paisaje, ya no solamente se hace mofa de la forma de hablar del gaucho o de las situaciones por las que pasa, sino ya en Martín Fierro también se va más allá y se hace un llamado a observar esas injusticias precisamente que mencionábamos, que se daban y que originaban pues una vida de sufrimiento de los gauchos, ¿no? En cuanto a que al llevarlos en las devas, no solamente pues cambiaba evidentemente su vida radicalmente, sino pues perdían muchas cosas, ¿no? Propiedades, incluso, evidentemente sus familias también se veían afectadas por este reclutamiento. Entonces, a partir de Martín Fierro, la literatura gauchesca ahora tiene ese perfil, ¿no? También de demanda social. Borges observa todas estas características de la literatura gauchesca y las pone, les da la importancia que ahora tienen, porque, como él lo dice, tomaron una tradición y la cambiaron, ¿no? E incluso lo pone, ejemplifica o lo pone, digamos, como algo similar a lo que hizo Cervantes, incluso, ¿no? También al tomar una tradición y en su libro El Quijote cambiarla, ¿no? Entonces, de esa, digamos que a esa altura, es a la que considera este cambio, y sobre todo también ya el valor como obra literaria, ya no solamente de la literatura gauchesca, sino también de la literatura argentina, de Martín Fierro, ¿no? Así es como lo ve Jorge Luis Borges. Sin embargo, bueno, más adelante, siguiendo los ensayos y las opiniones de Jorge Luis Borges acerca de Martín Fierro sobre todo, pues también, digamos que desdeña, ¿no? Cambia un poquito, o digamos tal vez complementa su opinión con respecto de qué tan importante en verdad, o si es pertinente, tal vez, si es pertinente considerar Martín Fierro como la obra capital de la literatura argentina, incluso como los orígenes, ¿no? De la literatura argentina. Visto ya de esta manera, pues Borges opina que también sería limitante al mismo tiempo considerarla a esa altura, porque pues si los escritores de la época permitían que la temática de obras como esta siguiera, o digamos imperara en la literatura argentina, pues de cierto modo iba a limitar al escritor, que no solamente debía quedarse en cuestiones locales, en cuestiones solamente nacionales, ¿no? Nacionalistas, como era mucha de la literatura de esa década de 1930, cuando se dan las opiniones de Borges, sino que, bueno, también podían explorar otra temática, ¿no? Y no solamente nacional, no solamente del país, sino de otras regiones. Borges no decía o pedía nada que él mismo no hiciera. Como ya dijimos al principio, y tal vez sea redundante decirlo, pues Borges se acercó a muchos otros escritores de muchos otros países. Es por eso que incluso desde los inicios de su producción literaria era muy nutrida, ¿no? De referencias hacia muchos textos, muchos libros de otras regiones. Es la opinión que va teniendo Borges ya acerca de la literatura argentina. Y bueno, al mismo tiempo, en esa década de 1930, en su primer libro de cuentos, Historia Universal de la Infamia, Borges también publica un cuento que se llama Hombre de la Esquina Rosada. Ya, digamos, tratando de ver lo que decíamos en un principio, es de rastrear esas evidencias de esa influencia también de la literatura gauchesca. Si bien Hombre de la Esquina Rosada no tiene como personaje principal a un gaucho, sí tiene a un equivalente, por decirlo así, que es el hombre de las orillas, ¿no? El hombre de los suburbios de Argentina, de Buenos Aires, que ya no es un gaucho, ahora es un compadrito, como le llaman, pero que al mismo tiempo padece de muchas circunstancias similares a las del gaucho, ¿no? También tiene que pelear por su honor, tiene que
defenderse, no dejar que lo menosprecien. Sin ir más allá en la trama del cuento, que bueno, uno de los, evidentemente cuando uno pues trata de analizar estos cuentos, pues en parte es también para invitar a los demás, a los lectores que se acercan a estos textos, sin ir más allá en la trama de este cuento, pues podemos decir también que más adelante hay otras historias, otros cuentos en donde se ve cómo retoma ciertos aspectos de la literatura gauchesca o también del gaucho y en concreto de Martín Fierro, cómo es que Borges los retoma y aparecen algunos de sus cuentos, ¿no? Por mencionar algunos, tenemos, por ejemplo, en el libro de Artificios, que se publicó en 1944, tenemos Funes el Memorioso, cuyo personaje principal es precisamente un gaucho, ¿no? Tenemos después, incluso también en el Aleph, en el mismo Aleph, donde la temática ya evidentemente es de otro nivel. Incluso ahí tenemos la biografía de Tadeo Isidoro Cruz, este personaje que es quien lucha al lado de Martín Fierro, ¿no? También tenemos en 1970 ya en el informe de Brody, tenemos la historia de Rosendo Juárez, que es este personaje, el pegador, el nombre de la esquina rosada, que es el guapo de la villa, ¿no? El que tiene que defender, digamos, el honor de la villa y quien se rehúsa en ese momento, digamos, a seguir con esta cadena de guapos valientes, por ponerlo así, ¿no? En la historia de Hombre de la Esquina Rosada. Y bueno, esto nada más son algunos ejemplos en los que Borges, así como José Hernández, perdón, también pues propuso, ¿no? Hizo su contribución, digamos, al género con estos cuentos y al mismo tiempo haciéndoles una renovación, ¿no? Transformándolos a su modo para de esta manera enriquecer esa tradición gauchesca que después de todo, o con opiniones a favor o en contra, no deja de ser importante en los orígenes de la literatura argentina. Y bueno, por mi parte es todo. Eso es lo que mi texto en esta compilación, La Poética de Borges, trató de analizar un poco. Y bueno, sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y a continuación seguirá nuestro compañero Arturo Texcagua. Yo soy Arturo Texcagua, el último grado que estudié es el doctor en Humanidades con especialización en estudios literarios por la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bien, pues he estudiado algunos discursos de escritores latinoamericanos con motivo de la recepción de premios. Estudié el caso de Gabriel García Márquez cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, igualmente Mario Vargas Llosa y Octavio Paz. Hay muchas cosas interesantes en los discursos que estas personas pronuncian con motivo de estas actividades. Esbozan recuerdos, hablan de su poética, de su forma de escribir, de sus intereses como escritores. De ahí mi interés por estudiar este tipo de discursos, de analizarlos. Y bueno, pues en esta ocasión abordo el tema del discurso que pronunció Jorge Luis Borges con motivo de la entrega del Premio Cervantes en la Universidad de Alcalá de Henares en 1979. Este premio lo recibió en compañía o al mismo tiempo que Gerardo Diego, el poeta español. Jorge Luis Borges presenta de manera breve y concisa las principales características de lo que él señala como su poética, es decir, sus preocupaciones literarias, estéticas, alrededor de lo que él realizaba. Cabe señalar también que un discurso oral debe considerar su auditorio, las circunstancias que rodean a este discurso, elementos como las pausas, el silencio, la recepción que está percibiendo, las cualidades del quien pronuncia este discurso, en este caso su memoria, sus habilidades lingüísticas, la forma en que va a poder comunicar su mensaje. Todo esto le
da un carácter muy especial, muy específico a este tipo de trabajos. Esto es lo que yo expongo en este artículo o ensayo que presento dentro de este libro que hoy estamos presentando. Sin duda, la obra de Jorge Luis Borges ha inspirado muchísimos estudios. ¿Por qué continuar estudiando a Jorge Luis Borges? El caso de Jorge Luis Borges ha sido muy controvertido, evidentemente. Tiene un gran mérito, y es que le han negado el premio Nobel, debido a que para mí el premio Nobel es una distinción, pero no es la única dentro de lo que se maneja. Y entonces Borges, de alguna forma, parece haber estado esperando ese premio, situación que es absolutamente secundaria. Borges es uno de los grandes dentro de la literatura universal. Lo he señalado en muchísimas ocasiones en los textos que he trabajado sobre Borges. No se trata de un Borges argentino o latinoamericano solamente, sino de un Borges que tiene una proyección universal. Es cierto que tiene una conexión directa con Europa, pero bueno, eso no sería la razón principal, sino que él es un hombre que ha leído mucho. Mientras estuvo con vista, leía; cuando no la tenía, le leían. Y un incansable, un prototipo incansable del hombre, del creador. En alguna ocasión contaba un investigador que se encuentra con Borges en 1900, cuando Borges tenía alrededor de 80 años más o menos, y Borges le dice: en este momento estoy revisando todo lo que he escrito porque creo que habría que volver a corregirlo, hacer muchas cosas. Es decir, su situación fue realmente incansable en cuanto a la búsqueda literaria, y sus textos son múltiples, y los lectores se pueden acercar a ellos para entender los valores que este escritor mundial, universal, establece. Ese sería mi comentario. Estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Quintana. Me parece que Borges es sin duda uno de los escritores icónicos y más relevantes del siglo XX, y que será más estudiado en el XXI, porque a mí me parece, y esta es una intuición que tengo yo sin todavía alguna evidencia de algún estudio crítico, que será muy importante para no solo el español, sino para otras lenguas, en especial porque Borges abreva mucho de los clásicos y tiene gran injerencia en otras literaturas, como es la francesa, la italiana e incluso la inglesa, bueno, la de idioma inglés. Me parece que en algunas partes la obra de Borges no hablo francés ni italiano, pero me parece que algunos cuentos y algunos poemas tienen demasiada influencia de la literatura inglesa y parecen estar escritos como si hubiesen estado escritos en inglés y traducidos en español. Me da la impresión que Borges pensaba de alguna forma mucho en inglés. Y no quiero decir que en toda su obra, pero sí en mucha tiene ese dejo, ese estilo, ¿no? Me parece algo muy particular. Me parece que por ahí sí hay algunos artículos que hablan sobre la poesía de Borges como seguidora de el estilo en inglés, y sería interesante ver si hay algún estilo hay algún estudio que haga lo mismo para sus cuentos, ¿no? Sé que le gustaba mucho, y bueno, lo podemos ver, tomar algunas cuestiones de la literatura en inglés, como la fantasía, los detectives, e inspirarse para poder escribir cuentos en ese tenor. Bueno, incluso el horror cósmico, ¿no? Lo curioso aquí, y en el caso que yo abordo, es que toma el horror cósmico antes de que el horror cósmico fuera algo popular y conocido, ¿no? Entonces tenemos, y quisiera cerrar con eso, a un hombre de letras, de las altas letras, que se regresa a la cultura popular para explotarla
y emularla, ¿no? No se aleja, no pierde los pies de la tierra. Pues muchas gracias, sería ese mi comentario. Bueno, si pensamos en una respuesta a la pregunta ¿por qué estudiar a Borges? Yo lo que quisiera decir es que la lectura de Borges me ha también llevado a estudiar otras muchas cosas, ¿no? Como decíamos antes, es más que sabido toda el número de referencias y de alusiones a otras literaturas, a otros escritores que Borges hace en muchos de sus textos, poemas, ensayos, cuentos u otros textos que no se han podido como encasillar en un solo género. Pero yo creo que esa riqueza, si bien a veces abrumadora, si bien a veces que pareciera demasiado para querer siquiera entender un poquito de lo que Borges escribía, yo creo que al mismo tiempo es algo valioso y que nos lleva a partir de la lectura de Borges, pues también a conocer otras muchas cosas, ¿no? Yo creo que esa sería una razón bastante fuerte para acercarse a la lectura de Borges y a la lectura de su obra. Por otro lado, bueno, se me viene a la mente un comentario que Ricardo Piglia, gran estudioso de Borges, hizo alguna vez y en el que él decía, tratando de explicar qué es un buen escritor, él decía, ¿no? ¿Por qué decimos que Borges es un buen escritor? Y él aventuraba una respuesta diciendo que los escritores lo que saben es lo que no quieren hacer, él decía, ¿no? Pero a la hora de decir qué quieren hacer o hacer lo que querían, escribir lo que querían escribir, eran pocos los que lo lograban, ¿no? Él decía que Borges, podríamos decir que Borges era un buen escritor porque para él era uno de los pocos que se había aproximado bastante a lograr decir lo que quería decir, a lograr escribir lo que quería escribir. Evidentemente esta idea también ya representa un análisis en sí, pero yo creo que la razón que Piglia propone también para la lectura de Borges, pues es válida, ¿no? Ahondar en eso de ¿y por qué es considerado un buen escritor? Pues hay que leerlo y hay que tratar de entender un poco por qué era tan bueno, ¿no? Borges es ya leyenda, y también lo que decía mi compañero Andrés, es muy curioso su estilo porque parece ser que es un inglés, porque es un pensamiento inglés que se está expresando con las técnicas y las palabras latinoamericanas, entonces eso es lo que lo hace especial. Incluso pues que con cualquier otro en Latinoamérica. Es un hombre muy culto, muy occidental, muy nacional, y eso se ve reflejado en su estilo. Creo que también hay un antes y un después, ¿no? De Borges. Un Borges que de joven buscaba experimentar, adoptó un estilo sobrio y se ancló una filosofía, ¿no? En donde el lenguaje tenía que expresar la verdad, la realidad, tenía que ser claro. Y luego, más adelante, Borges experimenta, se da cuenta que las ideas no permanecen, y entonces opta por un estilo más sobrio y más profundo, más reflexivo. Sí, es un autor muy peculiar, muy llamativo, vale la pena estudiarlo, sobre todo por todo lo que aún puede decir su obra. En mi caso del cuento del muerto, la primera vez que lo oí no fue uno de mis cuentos preferidos, la verdad. Se me hizo muy parco. Pero ya después comencé a notar cosas, y eso me llevó a diferentes cavilaciones, ¿no? El lenguaje no solamente no retrata la realidad, sino retrata la percepción de la realidad. Ajá, la realidad es algo mucho más complejo, y a lo mejor
es imposible querer describirla con el lenguaje de la poesía. Hay que compensarlo también un poco con la, ¿cómo diría? Con la modestia, con la mesura. Y creo que Borges lo hace muy bien. Es un pensador racional, pero no por eso carece de emoción. Al contrario, es muy humano y se conmueve mucho por, por la condición que tenemos, que es finita. Entonces, sí, excepcional, porque junta esas dos características. Y bueno, sin más, bueno, eso es lo que deseo comentar al respecto. No sé, ¿qué más opinas? ¿Por qué continuar estudiando a Jorge Luis Borges? Primero que nada porque tiene una obra muy importante, canónica, modelo, con mucha información, con conocimientos y con diversos niveles que aún no hemos comprendido a cabalidad. Es también importante subrayar que una obra puede ser analizada desde diferentes perspectivas, utilizando diferentes metodologías, y los resultados obtenidos pueden ser distintos. Por eso es importante continuar estudiando la obra de Jorge Luis Borges para conseguir que los lectores la comprendan mejor y la disfruten más. Y bueno, pues no sé si quieren agregar algo o cerrar con algún mensaje la presentación. Pues simplemente agradecerte la organización de este evento. La verdad es que en estas épocas de pandemia y COVID, pues es muy grato poder acercarse a este tipo de estudios y comentar algo que no sea relacionado ni con la escuela, ni las clases, ni los negocios, sino alejarse un poco y hablar y disfrutar de la literatura en todas sus vertientes, sobre todo con un tema de carácter enciclopédico como lo es Borges. Gracias nuevamente, un placer colaborar con ustedes, Hilda, Arturo, Luis y Eduardo, pues un fuerte abrazo y esperemos encontrarnos pronto. Muchas gracias, Andrés. Bueno, agradezco también el espacio otorgado. Muchas gracias. Es también un maravilloso escape de todo esto que estamos viviendo. Sí, y espero que también el libro pues ayude a los interesados del tema de Borges y no solamente este autor, sino literatura latinoamericana en general. Sí, nuevamente gracias y esperemos estemos en contacto. Pues para despedirnos solamente quisiera agradecer una vez más la invitación del profesor Quintana, la organización, como dijimos hace rato, del compañero Arturo, la compañía de Andrés, la compañía de Hilda, y por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención una vez más y que tengan una buena tarde. Hasta luego. Sí, gracias Arturo. Yo resalto la situación de que se trata de un libro en coautoría con compañeros, con amigos, que son varios enfoques de la obra de Borges en general, y esto coadyuva a una mejor comprensión del texto. Anteriormente habíamos hecho otros libros sobre Borges y sobre diferentes aspectos, y siempre es motivante el trabajar en grupo, sobre todo con mis alumnos. Con Eduardo trabajé a Borges en su maestría, con Andrés estoy trabajando en este momento a Borges también, y mi dedicación al autor ha sido por una situación de preferencia a través de lo que hemos estado comentando aquí. Agradezco mucho la participación de Hilda, con quien estamos preparando el doctorado también, de Eduardo, que hace un tiempo que no nos veíamos y quiero saludarte de una manera muy especial. Andrés también, nos estamos viendo a cada rato, pero es oportunidad para estrecharte en un gran abrazo nuevamente. Y a ti, Arturo, gracias por tu colaboración a través de la editorial Trajín, que cada día que pasa va adquiriendo mayor prestigio.
Eso sería todo por mi parte. Los felicito a ustedes y les mando un gran abrazo. Gracias. Muy bien por nuestros compañeros. Gracias a Luis Quintana Tejera, Hilda García, Andrés Torres y Eduardo Rito por su participación. Gracias a ustedes por su compañía y los invitamos a que nos sigan acompañando en estas actividades literarias de Trajín que realizamos cada semana por aquí, por Facebook y por YouTube. Muchas gracias. Que tengan buen día.